Bueno, amados, muy buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo muchísimo. Y bueno, les quiero dejar este video a manera de introducción del segundo nivel. Recuerden que ese nivel o ese segundo nivel de clases, eh, hermenéutica y exégesis parte 2, lo empezamos el 18 de julio. Lunes 18 de julio, dentro de 8 días, sobre las 7:30 de la noche. Vamos a manejar el mismo horario que hemos estado manejando, de 7:30 a 8:30, 9. Y les quiero dejar este video de introducción porque cuando empecemos las clases no vamos a tener tiempo para esto. Este formato va a ser un poquito distinto en el sentido de que durante los jueves yo no les voy a estar enviando herramientas ni información, absolutamente nada. Nos vamos a concentrar única y exclusivamente en el trabajo exegético de toda la carta a los colosenses, ¿sí? Desde el versículo 1 en el capítulo 1 hasta el último capítulo y el último versículo de esta carta. Vamos a abordarla toda completamente con la ayuda del Señor. Recuerden que van a ser más o menos unas 14 clases. Terminaríamos, si Dios lo permite, el lunes 31 de octubre. ¿Sí? Ya con unas conclusiones finales y con esto pues redondearíamos y terminaríamos este proceso que hemos iniciado de escuela, ¿sí? De hermenéutica y exégesis, contando con que esto no tenga el propósito de simplemente aprender para la escuela y alcanzar un certificado y basta ya de eso, no. Que esto propicie un cambio en nuestra forma de estudiar, pero que esto propicie un cambio en nuestra forma de escuchar las predicaciones que estamos escuchando y propicie un cambio en quienes predican en la forma de predicar. Eso tiene que marcar un antes y un después. Insisto, no es simplemente que vamos a estudiar por ocupar un poco el espacio, porque nos gusta estar con los hermanos, que es parte del propósito y está muy bien, sino que esto propicia un cambio para la vida cristiana. Si esto no está propiciando ese cambio que estamos anhelando, entonces realmente no sé si valió la pena. Pero insisto, usted no va a estudiar para este segundo nivel solo por el segundo nivel. A partir de ahora, usted que predica, cuando predique, estudie de esta misma manera. De esta misma manera en que estudió Colosenses, estudie los versículos o el pasaje que quiera estudiar para que usted pueda hacer una exposición que garantice que esté hablando la palabra de Dios. Y para el oyente, que garantice que lo que está escuchando, sea que esté escuchando la palabra de Dios, sea que usted esté siendo bendecido y edificado por la palabra de Dios. Y que usted tenga la tranquilidad de que quien le está exponiendo la bendita palabra de Dios conforme Dios quiere que se predique, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces recordarles que lo hacemos desde ahora para que cuando lleguemos el próximo lunes no llegamos a nada más, sino a empezar a estudiar. Algunas cosas que yo quiero decir con respecto a las clases, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a estudiar versículo por versículo y que distribuimos las clases en diferentes lecciones. Usted tiene las diapositivas y se da cuenta que entonces para cada lunes tenemos una cantidad de versículos. Trate de manejarlo así. Lo ideal es no manejar tantos versículos en un estudio, pero pues dado el tiempo que manejamos y bueno, la situación y, y utilizando esta carta intentamos distribuirla de una forma un poquito prudente. Este primero, entonces vamos a manejar 8 versículos, ¿sí? Desde el capítulo 1, obviamente de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8 es lo que nosotros vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. Recuerden que la idea es estudiar línea por línea, versículo por versículo, palabra por palabra, a partir de las herramientas que nosotros ya estuvimos exponiendo durante todo este primer nivel en las 8 clases, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros no vamos a llegar al fondo de la verdad, sería prácticamente imposible. Y recuerden que la revelación de las escrituras, o la iluminación más bien de las escrituras, es un proceso gradual. Y que todo lo que vamos a hacer todos, que es muy importante, es complementarnos. Algunos van a errar de pronto en algún concepto, a errar en algo que se emita, pero entonces para eso vamos a estar los otros, para corregirnos y para complementarnos. Pero mire que acabo de decir, todos. Escuchen eso, todos, sin falta. Entonces yo quiero que usted medite mucho en este video porque si usted no está dispuesto a estudiar, no como usted quiere estudiar, sino como nosotros planteamos que se debe estudiar las escrituras, ¿cierto? A través de un proceso de observación del pasaje. En ese proceso de observación donde usted hace las preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién, para qué, ¿sí? Donde usted empieza a examinar
cuál es el contenido gramatical del pasaje que está estudiando, donde usted empieza a hacer una separación en su agendita, no sé dónde, de las palabras que más le llamen la atención, de las palabras que más se repiten, perdón, donde usted en el proceso de observación por lo menos trata de extraer el mensaje general, lo que usted en un solo vistazo puede captar, pero que luego en el proceso de interpretación usted ya mire, analice qué significa cada una de esas palabras, hablando gramaticalmente, cuál es el significado no solamente del concepto, sino gramaticalmente qué función tiene esta palabra o este término que produzca una mayor claridad en mi interpretación, que yo, insisto, interprete contextos, que analice el contexto, que mire el contexto histórico. Sí, además yo estoy dispuesto también a tomar eso que he extraído de cada uno de los versículos y a partir del mensaje que él, en este caso Pablo, le da a los colosenses en tal versículo, sea en el 1 o en el 2, y yo lo aplico a la iglesia, a mi actualidad, a mi entorno, a mi vida, porque recuerde que el propósito original, que aunque estudiamos para conocer lo que los oyentes originales recibieron, el propósito final y último es saber qué tiene Dios para mi vida. Como individuo, como hijo de Dios, para mi familia, para mi congregación, ¿cierto? Si usted está dispuesto a hacer ese trabajo, entonces yo le animo, siga adelante. Recuerde que usted puede hacer uso de una pareja, es decir, de utilizar a alguien o de apoyarse con alguien para estudiar. No le voy a pedir que lo hagamos en grupo, pero por lo menos que lo haga usted solo o que lo haga con una persona, si es su esposo o su esposa, en fin, que van estudiando los dos junticos y todos vamos a participar. No hay excusa para ninguno, no hay excusa para ninguno, cualquiera sea la razón que usted tenga. A menos de que sea de verdad una razón de emergencia que le impida, sea que de pronto, y esto le va a sonar exagerado, sea que usted, y por favor, yo sé que va a sonar chistoso y medio dramático, pero es una realidad. A menos de que usted o los lunes se quede sin internet, o a menos de que usted tuvo un accidente tan fatal, Dios quiera que no y que el Señor usted lo guarde, que le impide hablar, que le impide estudiar, que le impide leer. Mire, hasta el punto donde estoy llevando esto, no tiene ninguna otra razón para no participar. Pero participar no solamente asistiendo, sino participar exponiendo. Porque además esto otro que es muy importante. Nosotros no vamos a predicar. Yo no voy a predicar y ustedes tampoco van a predicar. Por favor, entonces recuerden que como son 8 versículos y hay más de 39 personas y las queremos escuchar a todos, que hago aquí una salvedad también, posiblemente no escuchemos a las 39 personas que estén ahí a todas el lunes, pero a medida que vayan pasando los lunes, sí quiero tener la certeza, yo voy a manejar una agenda donde sepa que todos participaron y que terminamos estas clases sabiendo que todos participaron, todos expusieron, todos pusieron de su estudio, todos pusieron del tiempo que dieron para escudriñar, que ese es el concepto que queremos manejar, para hacer el proceso de escarbar, que eso es algo que hablamos muchísimo, ¿cierto? De ir hasta el fondo. Queremos que todos participen, tal vez usted de pronto usted va a manejar el estudio del versículo 1 al versículo 8 en este caso, pero de pronto encontró para usted más herramientas y tiene más elementos para poder exponer del versículo 2 o 3. Listo. No es que en el versículo 1 van a participar los 39 y en el 2 los 39, no. Tal vez en el versículo 1 participen 4 o 5. Tal vez en el versículo 2 participen otros más, ¿cierto? Y si alguien quiere, entonces, insisto, no digo interrumpir, pero sí complementar el concepto de un hermano, esa es la idea, pero que hagamos un estudio que marque nuestras vidas y que marque la vida de la congregación. Esto es lo más importante y que produzca frutos en nosotros, un fruto, el fruto del Espíritu Santo, realmente entendiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y que eso nos ayude a fundamentarnos en una fe fija, firme, legítima, genuina, bíblica. Ese es el propósito. Entonces, primero, insisto, no vamos a predicar. Si usted tiene ganas de predicar, ese no va a ser el espacio porque yo tampoco lo voy a hacer. Yo voy a funcionar simplemente como moderador, voy a estar haciendo algunas preguntas y de hecho, tal vez ni siquiera va a dar lugar a que alguien tome la iniciativa, sino que yo voy a preguntar. Simplemente. Versículo 1, capítulo 1, de pronto yo les dé a ustedes algún apuntecito, pero voy a señalar, entre comillas, señalar a alguien, por favor, que tienen para decir al respecto, para que todos estén preparados, ¿sí? Porque si de pronto esperamos a que alguien tome la iniciativa, tal vez no lo vaya a hacer. Entonces, si usted no está dispuesto, no quiere participar, no se siente seguro, recuerde que lo mejor sería darse de baja, eliminarse del grupo de WhatsApp. Pero si quiere seguir adelante, yo le animo con todo el corazón, con toda la fuerza, porque Dios ha puesto en usted su Santo Espíritu, le ha entregado una Biblia. Usted va a descargar, porque yo sé que puede ser costoso, pero va a descargar diccionarios bíblicos, versiones de la Biblia,
para que estudie palabra por palabra, las analice, de pronto le pregunte a alguien más, búsquense, insisto, una parejita de estudio con quien pueda corroborar, pero que sea solamente una parejita y no mucho más allá, ¿cierto? Porque, insisto, la idea es que todos estudiemos, nos complementemos, tomemos apuntes y demás. Entonces no vamos a predicar, por favor no se extiendan su intervención, sea específico, no les estoy diciendo que en 10 segundos tiene que ser la exposición, pero entendiendo que hay más hermanos, hay más versículos y que no tenemos tanto tiempo. Lo segundo, recuerde, utilice para empezar a estudiar la Biblia Reina Valera 1960 o versiones próximas, 95 y demás. No utilice versiones de las cuales llamamos versiones interpretativas, como la nueva versión internacional o lenguaje actual. No digo que no las utilice para estudiar. Utilícelas para estudiar, pero como herramienta inicial donde usted va a empezar a leer Colosenses y va a empezar a analizar que sea la Biblia Reina Valera o la versión Reina Valera, para que ya luego cuando usted quiera profundizar en el concepto utilice estas otras versiones, ¿sí? Entonces, insisto, no vamos a predicar, pero sí vamos a buscar observar cada pasaje, interpretar cada pasaje y aplicar para nuestras vidas cada pasaje. Que insisto, lo primero que vamos a hacer es que la gente o ustedes, entre nosotros, estemos dando nuestras posiciones de qué es lo que estamos observando en el pasaje, ¿cierto? No le estoy diciendo a alguien, por ejemplo, cualquier persona que me diga qué fue todo lo que observó. No, dígame uno, dos pedacitos que observó para que demos lugar a otras personas que nos den sus puntos acerca de la observación y la interpretación. Y al terminar la clase, ahí dejamos el proceso de aplicación. ¿Qué conclusiones sacamos de lo que estudiamos para nosotros en la actualidad? ¿Sí? Recuerden hacer el curso de gramática. Yo les envié por ahí un curso de gramática. Con mi esposa ya lo estamos haciendo y es excelente. No se imaginan, en las pocas clases que llevamos podemos decir, uy, cuántos errores hemos cometido y cuántas cosas nos puede ayudar esto para interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces le insto, por favor, estudie, haga el curso de gramática y busque además de eso que le estoy entregando algunas otras fuentecitas, donde hay algunas notas, no fuentecitas, fuentes, donde leen algunas pequeñas notas de cosas en las que usted tenga dudas en YouTube, Google, además, ¿cierto? Entonces recuerden que la idea es que todos estén participando, todos estemos trabajando, porque de esto se trata. Recuerden que nosotros tenemos el propósito de presentarnos delante de Dios como obreros, obreros que trabajan fuertemente, pero obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que manejan correctamente la palabra de verdad, ¿sí? ¿Qué más puedo decirles yo? Por acá recuerden estar haciendo uso de esta herramienta llamada la analogía de la fe, que no solamente observamos lo que el pasaje dice, tratamos de interpretar palabra por palabra, interpretar las líneas en sus oraciones, en el contexto, en el contexto. Recuerden no tratar de interpretar de acuerdo a su propia opinión, es decir, tomar un versículo y esto para nosotros significa no, sin haber primero interpretado lo que originalmente se quiso decir allí. Y luego llegar al proceso de aplicación, sino que ustedes utilicen la analogía de la fe, perdón, lo que llamamos el corroborar o el confrontar o el comparar escritura con escritura, recordando que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, que este pasaje, si de pronto usted encontró que hay un pasaje que habla en otra parte de la Biblia, que habla exactamente de lo mismo de que está trabajando, utilícelo. Seamos amplios. La predicación no se va a basar solamente en el versículo 1, versículo 2 de Colosenses en el capítulo 1, sino que vamos recorriendo estos versículos, pero que podemos encontrar soporte de otro pasaje de la Biblia que nos esté hablando de lo mismo, donde podamos encontrar una mayor luz de ese tema, ¿sí? Y bueno, creo que es básicamente eso, animarlos. Esto va a ser una experiencia única, maravillosa, trascendental, transformadora de parte del Espíritu Santo de Dios. Pero algo muy importante, y se los compartí en una imagen, y lo vamos a hacer cada lunes. Nosotros podemos tener todas las herramientas, toda la disposición, todo el talento, todas las ganas, pero sobre todas las cosas oremos mucho. Si estamos creyendo que esto va a cambiar su vida y mi vida como cristiano, pero su vida y nuestra vida como congregación, oremos mucho. Ore cada vez que usted empiece a estudiar, cada vez que se acerque a las escrituras y cada vez que empecemos los lunes vamos a estar orando mucho. No le voy a decir que vamos a orar 15 o 20 minutos porque necesitamos tiempo para este trabajo. Pero que usted llegue puntual a las 7:30, 7:25 y oremos 5 o 10 minutos, clamarle al Espíritu Santo de Dios para que nos dirija, para que nos guarde del error, para que nos guarde de los conceptos preconcebidos, para que podamos enseñar a nuestros hermanos a través de la verdad. Escudriñemos, no nos conformemos, vamos muy, muy, muy a fondo. Entonces, ese es el ánimo, que el Señor los continúe bendiciendo, los espero el próximo lunes.
Un abrazo para todos y bueno, Dios los bendiga mucho y felicitaciones para quienes vayan a continuar.